tenemos que irnos a la mente desde adentro, desde experimentarlo, pero con la práctica, no entenderlo. Entenderlo no desde el punto de vista teórica, ¿no? Entenderlo desde un punto de vista interno, pero a través de la práctica. Una persona que ponga la mente en blanco se va a arriesgar a muchos fenómenos que pueden ser profundamente desagradables, inclusive terroríficos y destructores. ¿Qué es cómo se detectaría la biología de una mujer cuando está experimentando amor por el ser que está en ese momento en el vientre, como parte de ella misma, integrada de una manera que a veces ni siquiera alcanzamos a comprender? ¿Y cuál sería la sintomatología a nivel de aparatos científicos en una mujer que está experimentando amor hacia su hijo ya fuera del vientre, fuera, entre comillas, de su campo electromagnético, el capullo, lo que yo he estado llamando el capullo de luz, ¿no? Un miedo, un estrés, una ansiedad, una depresión de la madre puede transmitirse al feto. Y eso se traduce en que aumentan los niveles de estrés, de cortisol, de hormonas enfocadas al estrés hacia el producto, hacia la descendencia. Hay estudios en donde se ha demostrado que el amor o una compasión hacia el producto también tiene efectos positivos, no nada más es el otro lado de la moneda. Lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás experimentando, es la forma en que tú como energía y como emoción o como mente, como lo que tú quieras, estás interpretando movimientos de energía afuera, entre paréntesis, afuera. Pero si yo estoy atento aquí, entonces, ¿quién está pensando? ¿Quién está creando los pensamientos? Me iba haciendo cada vez más consciente de mí o de yo como observador, hasta que poco a poco me empecé a sentir plenamente observado. Y entonces como que algo misterioso hizo que toda mi atención se volviera a observación, y en ese momento los pensamientos desaparecen. Cuando nos crean a nosotros, siempre llévenlo a la práctica, al autoconocimiento. Pues prácticamente no somos conscientes de todo el microuniverso que está dentro de nosotros, ¿no? Una de las prácticas de la presencia es poder identificar cada parte de tu cuerpo. El agradecimiento tiene un poder muy importante a nivel científico, en donde tiene repercusiones a nivel emocional, físico. Pero ¿qué tal que a través de ese proceso de interiorización de la búsqueda del centro te vuelves una IA, una inteligencia auténtica? Cuando nos volvemos hacia adentro, donde está nuestro verdadero rostro, en el centro donde yo soy, entonces conoceré como soy conocido. Hacerlo inconsciente, consciente y conocernos de manera total. Vida, una aplicación de un nivel de verdades. Yo tengo la vida dentro de mí mismo. Soy imagen y semejanza. Una gota de esa vida, de esa eternidad. Entonces, el único camino que yo puedo recorrer es yo mismo. Para conocerme, tengo que caminar por mí mismo, en mí mismo, conmigo mismo y hacia mí mismo. Yo soy el laboratorio para experimentar. Claro. No hay nada afuera, todo aquí adentro. Todo aquí, ¿no? Y aquí, en el experimentarme y conocerme, es donde voy a encontrar la verdad. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante sobre la iluminación, y es a través del centro, de ir hacia ese punto en donde se encuentra la esencia de nuestro ser, la conciencia. Vamos a hablar detenidamente de cómo poder identificar este centro, cómo llegar a este centro y qué hacer cuando ya llegamos a este centro. Recordemos que vamos a estar hablando desde un punto de vista de neurociencias, pero también con un enfoque espiritual, tratando de ver qué hay detrás del fondo de esta filosofía perenne, de que recopila todo el fundamento de la espiritualidad, de la iluminación, desde diferentes tradiciones y filosofías. Pues bienvenidas y bienvenidos. Y tenemos otra vez a nuestro invitado, el Padre Carlos, que nos va a estar hablando sobre este proceso. Pues continuamos entonces con la filosofía perenne. Desde un punto de vista científico y espiritual vamos a ir tratando de correlacionar lo que existe de las neurociencias, la conciencia y el punto de vista de esta filosofía. Pues tenemos nuevamente al Padre Carlos para seguir con este fascinante tema. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Vamos a continuar con lo de la filosofía perenne. Ya me van a ir conociendo. Me encanta la mística. Es como
el agua en la que yo me muevo, en la que me gustaría que que la humanidad se moviera, que buscara eso, y que sí es posible hacerlo aún en medio de las actividades más cotidianas se puede hacer. Y cuando uno busca su interioridad, uno va a encontrar una imagen perfecta de sí mismo dentro de sí mismo. No es algo que se pueda concebir ni que se pueda reglamentar, puesto que tiene que ver con experiencias de tipo mental, emocional, con las consecuencias de los cambios electromagnéticos, biológicos, químicos, fisiológicos en una persona. Por eso la experiencia puede ser tan variada, y aquí lo importante es, en medio de todas las experiencias generalizadas, habría que encontrar el hilo común que las una para poder en un momento dado aterrizar un proceso de discernimiento y de análisis que pueda enriquecernos, que pueda favorecernos y que pueda darnos una mayor sabiduría sobre estos temas. Perdón, este hilo común se podría referir a lo que comentábamos en un video pasado de encontrar nuestro centro, ir a nuestro centro y desde ahí conocernos a nosotros mismos. El problema no es el centro, el problema es las capas Que vas encontrando que para vas llegar al centro. encontrando para llegar al centro. Es más difícil cuando es en éxtasis o hacia afuera, es mucho más difícil que hacia adentro, aunque realmente sabemos que el afuera es un reflejo del interior, pero sí hay muchas capas, por decirlo así, capas, para no hablar en otros términos, que están conteniendo energías, fuerzas, campos vibratorios que están contenidos ahí. Y que para una persona inexperta en estos procesos de sumergirse en el interior, y sobre todo sin un guía que haya tenido una experiencia clara, profunda y verdadera. No es que las otras no sean verdaderas, me refiero a verdadero como el llegar realmente a encontrar la meta final, a la realización final que conduce a ese estado de paz interior, ese estado de armonía interior. Uno puede confundir estas fuerzas que habitan en estas diferentes capas. Uno puede confundirse con estas diferentes fuerzas y tener una interrelación con estas fuerzas, de tal manera que muchas veces nos podemos quedar atorados en la experiencia de las fuerzas, sea que se vean, entre comillas, porque ya en esos niveles no hay una vista, no es la vista física, es en otros niveles, o la experiencia, el síntoma, como yo lo llamo siempre, el síntoma, el sentir, y que muchas veces podemos confundir estas fuerzas, estas energías, estos contenidos vibracionales como el centro, y produciéndose un gran autoengaño, como ha sucedido por experiencia en todas las tradiciones, ¿no? Por eso hay que buscar el hilo conductor hacia que nos lleve a la verdad. A la verdad. Y bueno, una verdad que tiene que ser profundamente universal, cuando la verdad, valga la redundancia, cuando la verdad es verdadera. Solo la verdad es poderosa y solo lo que tiene poder es verdadero. El verdadero poder es un poquito, un poquito enredado, pero para comprender, ¿no? Entonces, en el camino de la autoinvestigación personal, de usarnos nosotros mismos como camino, como contenedores de la verdad y de la vida, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, refiriéndose a Él mismo como el modelo perfecto para nosotros. Prácticamente podríamos decir, así como dijo Él, no hay maestros, Él es el único maestro.
¿Por qué? Porque él realmente es el modelo de cómo llegar al centro, ¿no? No quiere decir que no haya seres experimentados De otras filosofías. en otras tradiciones, ¿no? Pero la característica va a ser llegar a este centro, ¿no? Y que cuando realmente se llegue a ese centro no va a haber contradicción con nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Me gustaría hacer un complemento en relación al punto de vista científico y les muestro este libro que muy recomendado, Más allá del cerebro, la expansión de la conciencia, que es un recopilado de varios neurocientíficos, su correlato científico con lo espiritual y precisamente sobre este punto de la conciencia. La mente es una experiencia directa, viva, y ninguna descripción de segunda mano puede capturar su sabor esencial. Así pues, en toda verdadera ciencia de la mente debemos comenzar no con teorías y descripciones, sino con prácticas. Experimentarla propiamente es experimentar el extraño misterio de la vida misma, algo que solo puede conocerse desde dentro y que por su naturaleza subjetiva no puede revelarse la metodología occidental científica objetiva. Esto lo menciona el doctor David Fontana, lo cual pues se me hace extremadamente controversial porque típicamente, como lo menciona en este fragmento, la ciencia occidental ha tratado de entender a la conciencia, al centro, pero desde afuera, ¿no? Tenemos que irnos a la mente desde adentro, desde experimentarlo, pero con la práctica, no entenderlo. Entenderlo no desde el punto de vista teórica, ¿no? Entenderlo desde un punto de vista interno, pero a través de la práctica. Bueno, el libro dice más allá del cerebro. Yo me atrevería a decir y más allá de la mente. Pero aún si fuera más allá de la mente, porque sí es posible, considero que desde la parte científica se podría rastrear o se podría acompañar desde la parte científica el síntoma, la fenomenología de lo que está sucediendo. Te voy a poner un ejemplo. En las tradiciones orientales se dice que cuando llegas a ese estado del centro, al punto de quietud, al punto de entre cientos de comillas vacío, porque el vacío tal como tal no existe. Inclusive desde la tradición judeocristiana el vacío no existe. El vacío es plenitud total. No me voy a meter en términos religiosos Puesto ahorita. que dicen mente en blanco, ¿no? Bueno, la mente en blanco hay que entenderlo. Una persona que ponga la mente en blanco se va a arriesgar a muchos fenómenos que pueden ser profundamente desagradables e inclusive terroríficos o destructores. Sí, pero si se entiende la mente en blanco como el no movimiento de la mente, donde solamente eres plenamente conciencia, conciencia pura le llamaríamos de alguna manera. En ese sentido sí se hablaría de la mente vacía. Pero en el caso de algunas metodologías de Oriente, se dice que, por ejemplo, en la India se practica ciertos tipos de respiración. Esto ya lo hablamos en otros videos. Por ejemplo, el Puraka, Kumbhaka y Rechaka. Puraka, inhalación. Kumbhaka, retención. Rechaka, exhalación. Nuevamente Kumbhaka, retención. Para iniciar nuevamente con una Puraka. Inhalar, retener, exhalar, retener. Y hay toda una metodología para el asunto de las distancias en la exhalación, las distancias en la inhalación, llamémosle los tiempos para inhalar o exhalar, y los tiempos para la kumbhaka, o sea, la retención. Pero cuando se llega al estado trascendente, el cuerpo, toda la biología entra como en un estado de paro, por decirlo así. El cuerpo no respira. Cuando la mente entra en ese estado de paz, en ese estado de silencio, en ese estado de, volvemos entre miles de comillas, vacío, se detiene todo el proceso biológico.
desde el síntoma. Dejas de ser tú físicamente. Inclusive los aparatos podrían detectar que la persona está en un estado comatoso muy profundo, demasiado profundo, o inclusive sin vida. Pero el experimentador sabe que no es así. El experimentador sabe que está en la verdadera vida, se concibe como el camino y se conoce, se experimenta como verdad. No es algo tan fácil a lo mejor de entender para mucha gente, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, desde la parte científica yo pienso que la ciencia debería de abrirse más a esto y tendría que llegar a un punto en el que tratara de inventar, aunque creo firmemente en eso y a lo mejor es solamente una creencia, pero también es una certeza que tengo, que creo que nunca habrá en la parte material, jamás habrá un aparato, un aparato que pueda detectar esos niveles que están fuera del cerebro, como dicen. O de la mente. O de la mente, ¿no? Más allá del cerebro, más allá de la mente, ¿no? Porque inclusive cuando una persona está en ese estado, quizá los aparatos van a detectar que el cerebro como si estuviera muerto. O demasiado vivo o pasmado, no sé. Sí, por eso lo que comenta el doctor David Fontana sobre no tratar de encasillar a la conciencia, a la mente o más allá de estos estados en aparatos occidentales, ¿no? O en metodologías occidentales, que tal vez es difícil en este nivel de comprenderlo y de estudiarlo, pero que en filosofías orientales se tiene mayor discernimiento y entendimiento de estos roles. Podría poner yo una comparación, espero que puedas servir y explicar para que funcione. Uh-huh. Es como si a una madre la conectas a una cantidad de aparatos para detectar el estado de la biología de esa madre en el momento en que está experimentando amor por su criatura, ¿no? ¿Qué es cómo se detectaría la biología de una mujer cuando está experimentando amor por el ser que está en ese momento en el vientre, como parte de ella misma, integrada de una manera que a veces ni siquiera alcanzamos a comprender? ¿Y cuál sería la sintomatología a nivel de aparatos científicos en una mujer que está experimentando amor hacia su hijo ya fuera del vientre, fuera, entre comillas, de su campo electromagnético, el capullo, lo que yo he estado llamando el capullo de luz, ¿no? Pero ahí vendrían un chorro de investigaciones. Por ejemplo, sabemos que la electricidad del cerebro genera un campo toroidal bastante grande, pero muy medible hasta cierto punto. Aunque sea la mente, es medible. Pero el campo toroidal que genera el corazón es un campo toroidal que los aparatos solamente tienen un alcance de medición, pero se ha visto que probablemente la irradiación del campo toroidal del corazón es mucho más amplia y quizá válgase la expresión hasta infinita el contenido, ¿no? Entonces, pero digo, así como la mente con sus contenidos, que serían los pensamientos, o cualquier experiencia que esté experimentando el experimentador, valga la redundancia, ¿cómo se detectaría en aparatos científicos, ¿no? Uh-huh. Y quizá estos médicos que están contenidos sus estudios, sus investigaciones en este libro, quizá son de estos grandes pioneros que han querido investigar y saber. Y ir contra la corriente. Y ir contra la corriente, ¿no? O con la corriente, pero que la ciencia, que ya tiene estructurado un dogma sobre X o Y cosas neurológicas, pues le va a costar trabajo aceptar ciertos cambios, ¿no?
Pero a estos hombres, estos investigadores o investigadoras, porque me imagino que también habrá mujeres, eh, que debería de haber esto, porque son más intuitivas en ese sentido. Creo que se han dado cuenta de que hay cosas que se les salen del control del laboratorio, ¿no? Sí, pues Y, realmente, y que ajá, sin sí, embargo existen, o sí, sea, sí, sí, sí. que estos experimentadores dicen, bueno, esto se sale fuera del control laboratorio, entre comillas, científico, pero estamos viendo que esto es una realidad, que esto se está manifestando, que esto se está llevando a cabo, se está realizando, Sí, se sí. está Sí, experimentando, pues ¿no? eso es algo muy importante a explicar. En cuestión de, ya también hay un video que les va a aparecer acá arriba para que le den link y puedan irse a esa otra explicación de cómo las emociones, un miedo, un estrés, una ansiedad, una depresión de la madre puede transmitirse al feto. Y eso se traduce en que aumentan los niveles de estrés, de cortisol, de hormonas enfocadas al estrés hacia el producto, hacia la descendencia. Y eso, pues, una serie de eventos que se ven reflejados incluso en la etapa adulta. También hay estudios en donde se ha demostrado que el amor o una compasión hacia el producto también tiene efectos positivos, no nada más es el otro lado de la moneda, también el amor. Y obviamente estaría maravilloso si conocen de esta tecnología a alguien que nos esté viendo, científico, experto en la salud, que pueda medir esto. Hasta donde yo he leído, no. Pero estaría muy interesante si alguien conoce que nos ponga en los comentarios de cómo es que se podría medir o si existe actualmente alguna tecnología para medir estos campos que se podrían estar irradiando por parte de la madre hacia el producto. Lamentablemente muchos de los equipos que se emplean o se podrían emplear pues podrían tener algún efecto sobre el producto. Pues actualmente pues el ultrasonido no tiene efectos adversos sobre la descendencia, pero habrá que ver algún diseño de cómo algún equipo sofisticado que pueda medir estos campos electromagnéticos y el efecto sobre la descendencia. Más allá del cerebro o más allá de la mente, me imagino que está en relación a algo como esto. El experimentador de la experiencia, valga la redundancia, es un perceptor. Y cada persona, cada uno de nosotros es diferente cómo experimenta, ¿no? Y sin embargo, creo firmemente que cada quien, su experiencia es tan personalizada que se sale fuera del patrón y de las mediciones o científicas o a otros niveles. Porque al final es el perceptor el, cada persona, cada ser tiene, como campos de energía, cada uno de nosotros tenemos una manera De de percibir. percibir. Lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás experimentando, es la forma en que tú como energía o como emoción o como mente o como lo que tú quieras, estás interpretando movimientos de energía afuera, entre paréntesis, afuera. La pareja que está contigo, el medio ambiente que está contigo y cómo tú interpretas o reinterpretas la circunstancia, ¿no? Sí, Sí, ahí es donde yo creo que está el me punto de... gustaría complementar lo que está diciendo con lo que comenta el doctor David Fontana. Mirar más allá del cerebro representa o requiere no el lenguaje mediador de las teorías de otras personas, sino la habilidad de mirar en el propio interior con un tipo particular de precisión, una precisión que durante mucho tiempo ha sido asunto propio de lo que podemos llamar las psicologías orientales, es decir, las tradiciones psicoespirituales, como el budismo, el hinduismo, el taoísmo y ciertas ramas del islamismo. Entonces nos pone aquí un ejercicio que me gustaría que pudieran practicar los que nos están escuchando en este momento. Entonces, cierren los ojos, sientan en silencio y observen la emergencia de pensamientos en su mente. No presten atención al contenido de cada pensamiento, ni a las asociaciones que aparecen y que parecen desencadenar. En lugar de eso, miren hacia el lugar en donde brotan los pensamientos. ¿Cuál es ese lugar?
¿Pueden identificarlo? ¿Pueden sentirlo? ¿De dónde, en pocas palabras, procede este pensamiento? Al igual que en el manantial que brota del suelo, ha de tener una fuente. ¿Puede identificar esa fuente? Como un pez que salta del agua, así brota un pensamiento. Pero, ¿de dónde viene el pez? Pueden abrir lentamente sus ojos. Y bueno, pues yo creo que este ejercicio es bastante interesante y que formula este doctor, porque va muy relacionado a lo que usted comentaba, de quién realmente es el que está detrás de todo esto. El ejercicio lo podríamos ahorita sintetizar así: cierran sus ojos, y yo siempre les digo, ese libro yo no he leído hasta ahorita, lo estoy viendo que lo tienes tú aquí, a ver si me lo proporcionas. Pero mi experiencia personal, que fue lo que a mí me inquietó durante mucho tiempo, es de dónde por la vida religiosa vienen pensamientos desde la moral, ¿no? Desde el estudio de la teología, los positivos, los negativos, los que pueden ser pecado. No, ahorita no me voy a meter en eso. Pero decía, bueno, yo como persona, para mí mismo, ¿qué puedo hacer para evitar unos y incrementar los otros? Evitar los que me pueden producir daño o limitación en mi proceso espiritual y religioso, y los que me pueden beneficiar. Y entonces empecé a cerrar mis ojos, y eso era lo que hacía. Primero cierro, eso es una técnica muy sencilla: cerrar los ojos y empezar a observar los pensamientos sin conectarse plenamente en ellos, solamente conectar el pensamiento y ver cuántos pensamientos aparecen ante mí y darles un calificativo, porque todo calificativo va a depender de cada persona, de su educación, de su cultura, de sus creencias, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, desde cada quien, cuáles son para ti tus pensamientos positivos, cuáles son los negativos, y observar cuántos pensamientos pasan delante de ti. Luego el segundo paso sería estar acechándote en la mente para ver en dónde surge el pensamiento, cómo pasa delante de ti ese pensamiento y por dónde se va o desaparece. Cada quien tendrá una experiencia diferente de dónde surge, cómo pasa, si hay un desarrollo o hay del pensamiento en el proceso del paso, y hacia dónde se va. No ponemos atención en ellos para no darles fuerza y que se mantengan ahí. Solo somos observadores, sin juzgar, imparciales, ¿sí? Pero luego me surgió la gran pregunta: si yo estoy contemplando esto, si yo estoy en la conciencia de que estoy contemplando los pensamientos que surgen de no sé dónde, o de no sé de dónde diablos aparecen, no lo sé, pero aparecen, pasan, yo los analizo, los puedo juzgar o discernir según mi criterio personal, mis creencias o como sea, y luego se van. Pero si yo estoy atento aquí, entonces, ¿quién está pensando? ¿Quién está creando los pensamientos? Y crearlos de tal manera que aparecen unos positivos y otros negativos, desde la perspectiva y creencias religiosas o no religiosas de cada quien. Y luego empecé a notar que en la medida en que yo ponía atención a esto y me permitía más tiempo, de pronto algo sucedía y me iba haciendo cada vez más consciente de mí o de yo como observador, hasta que poco a poco me empecé a sentir plenamente observador. Y entonces como que algo misterioso hizo que toda mi atención se volviera a observación, y en ese momento los pensamientos desaparecen. En ese momento no hay pensamientos, solo hay presencia. Exacto. Solo hay conciencia de esa presencia. Son mis primeras investigaciones. No les hablo de todo lo demás que después empezó a suceder, ¿no? Sí, lo importante aquí es que la gente pueda también experimentar
y tener su propio criterio, su propia experiencia. No los invitamos a practicarlo, ¿no? No nos crean a nosotros, siempre llévenlo a la práctica, al autoconocimiento, ¿no? A través de las experiencias de otros. Obviamente es válido saber que ha experimentado otras personas, pero sin sesgarse, sin ponerse una venda, que ya intenten ellos mismos experimentarlo. De hecho, hay una técnica también en el hinduismo que cierras los ojos y empiezas a ver pasar estos pensamientos y tratas de quedarte en el centro de esos pensamientos. El mayor tiempo, ¿no? El mayor tiempo, ese espacio que usted lo comenta, que experimentó como el observador, tratar de estar el mayor tiempo posible. Y realmente esto de la mente es como Creo que en India, según lo que tú sí, has vivido en esas corrientes, es tratar de ubicarte en el espacio entre los pensamientos. sí, exactamente, quedarte Enfocarte. en ese espacio de los pensamientos. Y a lo mejor, de repente, como en algún capítulo de Mindfulness vimos, que les dejamos la descripción acá arriba, como la mente es una mente que va de pensamiento en pensamiento, o mente de mono, ¿no? Que va brincando de uno a otro. Y puede ser que en un momento uno tenga pensamientos, no sé, cada 5 segundos. Ya habíamos dicho que tenemos de 5 a 8 pensamientos en un minuto, pero puede ser que de un pensamiento a otro en un día tengamos 5 segundos entre cada pensamiento. Y como un músculo, que al siguiente día o a la siguiente semana logremos 8 segundos entre cada Por pensamiento. la práctica. Y así con la práctica, a los 6 meses, tal vez 30 segundos entre cada pensamiento, lo cual ya es bastante para poder conectar con esa esencia, esa conciencia entre cada pensamiento, y que podamos incluso tratar de identificar de dónde surgen y se disuelven esos pensamientos. Pero, aunque en este momento pudieran seguir este pequeño ejercicio que hemos dado, desde la experiencia personal, yo de mi experiencia como monje benedictino y él de lo que yo sé de la mística cristiana, en lo que yo he experimentado, pero al final de cuentas, cuando logras, sea que en mi caso, simplemente los pensamientos desaparecen y todo se vuelve presencia. Presencia, no puedo decir espacio porque es que no quiero dar, Es muy limitado. o sea, no quiero dar definiciones porque creo que cada persona cuando lo experimente podrá poner desde su criterio una palabra que a lo mejor tendrá que inventar para eso, para ese espacio, ¿no? Simplemente es presencia. Desde tu metodología o de los yogis es entrar a ese estado, a esos puntos entre los pensamientos, a ese espacio, hasta que poco a poco, vía la atención, el espacio se va agrandando. Pero hay que prestarse a experimentar qué pasa cuando ya o hay presencia total o hay espacio, porque algo va a suceder ahí. No les hablo de esto en este momento, pero al final de cuentas es autorreferencial. Al final de cuentas, estas experiencias nos llevan a recurrir a los recursos internos que cada quien tiene, ¿sí? Que pueden ser muy enriquecedores o pueden ser muy limitantes, debido a que cuando esto sucede muchas veces se dice, como yo le llamaría, el tinaco se revuelca, y entonces aspectos de nuestro ser empiezan energéticamente, mental o emocionalmente, empiezan a moverse y empieza a haber estados de procesos. Algunos les llamarán crisis, yo le llamo procesos, hasta que poco a poco se van dilucidando cosas para cada quien. En ese sentido es donde yo digo, tienen que tener un guía, tienen que tener un mentor, tienen que tener un guía que haya pasado, sobre todo porque es muy fácil verlo en los libros y muchos místicos han escrito sobre eso, pero realmente la experiencia es algo único y personalísimo. En eso es en lo que se enfoca la sabiduría perenne. Voy a dar algo aquí un poquito sobre eso,
Porque también lo que queremos aquí en el canal no es nada más la parte científica. Yo creo que muchos en un momento dado pueden sentirse como muy que estamos repitiendo mucho sobre la parte científica. Sí. Nos interesa eso, pero también nos interesa transmitir a lo que mucha gente quiere, que es realmente la experiencia. Somos manifestaciones del ser. El nombre que le pongamos es algo que yo creo que sería meternos en toda una cosa de alguna tradición, porque se le llama a Dios o Padre, ¿no? Pero simplemente el ser en su estado de absoluto. Somos manifestaciones del ser, pero al mismo tiempo, es decir, al igual que el cosmos, también estamos sujetos al proceso de llegar a ser. O sea, somos expresiones del ser, pero al mismo tiempo, como estamos expresándonos en estos dimensiones o campos de energía donde aparece la percepción, porque es solo percepción de espacio y tiempo que realmente no existe, cuando se entra ese proceso, llamémosle de alguna manera atemporal de presencia, no hay tiempo, no hay espacio, no hay dimensión, no hay nada. Y sin embargo, lo hay todo, ¿no? Entonces, pero dentro de este proceso, estamos sujetos al proceso de llegar a ser. Como dice San Pablo, doy citas cristianas de la Biblia porque la mayoría de la gente que nos escucha tiene formación judío-cristiana. No me estoy dirigiendo ahorita ni siquiera a mi propia fe, ¿no? Porque si yo hablara de mi propia fe, tendría que hacer otro tipo de discernimiento. Pero lo que quiero es que se abran a la mística. Porque para que Dios sea en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. ¿Por qué habla aquí San Pablo en el contexto? Para que al final, entre comillas, para que Dios sea en todos. Para que Dios sea en todos. Pero esas palabras tienen mucho que profundizarse y sobre todo mucho que experimentarse. Para que Dios sea en todos. Inclusive, por ejemplo, un nivel de verdad que yo les daría en este momento sobre esto es Dios en todos. Ni siquiera me voy al estado, por decirlo, final de lo que manejan las religiones, el fin de la humanidad, el retorno al origen de todas las criaturas, no. Me refiero a que Dios sea en todos. Yo estoy formado de uno, yo soy una multiplicidad, los muchos, ¿no? Desde la parte atómica, desde la parte subatómica, desde la parte atómica, desde la parte molecular, desde la parte celular, cada órgano, cada sistema, cada parte del cuerpo. Yo soy los muchos. En el yo soy el uno, ¿no? ¿Sí? Para que Dios sea en todos. Entonces, por lógica, primero lo tengo que experimentar en el todos que yo soy, para luego poder comprenderlo a nivel... primero lo tengo que comprender en el nivel del énfasis, en el interior, en lo que yo puedo experimentarme, a mí mismo, conmigo mismo, en mí mismo y para mí mismo. Y de esta manera, por resonancia, experimentarlo afuera. Exacto. De hecho, eso yo creo que va mucho más allá en cuestión de cuando experimentamos todas estas sensaciones durante la respiración, durante la meditación, al ir al centro, adentro. Ahorita que hablaba sobre los niveles subatómicos, atómicos, celulares, a nivel de tejido, de órganos, pues prácticamente no somos conscientes de todo el microuniverso que está dentro de nosotros, ¿no? Y que una de las prácticas de la presencia es poder identificar cada parte de tu cuerpo, ¿no? Pero también sería importante identificar cada célula, cada componente de tu interior, cada órgano, ¿no? Hacerte consciente de los millones y millones de células que viven y eres
¿no? Eres, porque somos esas células, al final estamos constituidos de cada una de estas, y me parece muy importante también reconocerlas y agradecerlas. Hay muchas filosofías en donde se reconocen, por ejemplo, a las células de nuestro hígado, ¿no? Darle gracias por cada una de las funciones que cumplen esto, y el agradecimiento, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de varios capítulos, el agradecimiento tiene un poder muy importante a nivel científico, en donde tiene repercusiones a nivel emocional, físico. Entonces, sí es muy importante también hacer como integrar dentro de este énfasis a toda la percepción que podamos tener como microuniverso. En algún momento tú puedes utilizar la inteligencia artificial y le dices, ármame una conferencia sobre este tema, ¿no? Tú le proporcionas los elementos que tú quieres, lo metes al internet, yo no le entiendo a las máquinas, pero la inteligencia artificial tengo entendido que saca de los códigos de información de donde los haya y arma lo que tú le pides, Sí. ¿no? IA, así lo abrevian, IA, inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que el proceso de la sabiduría perenne nos lleva a nosotros a un proceso en el que podemos llegar a ser un IA, pero no inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial no tiene la conciencia Humana. o superior, o como le quieras llamar, ¿no? Pero qué tal que a través de ese proceso de interiorización de la búsqueda del centro, te vuelves una IA, una inteligencia auténtica. Imagínate el día que pudiéramos ser conscientes de todas nuestras zonas cerebrales, que al final de cuentas son campos morfogenéticos de información: la memoria, la vista, la sensación, las matemáticas, el lenguaje, todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel del cerebro y de todas partes del cuerpo, ¿no? Imagínate, funcionaríamos en un estado así, funcionaríamos mejor que un celular. Seremos mucho mejor que un celular cada uno de nosotros. Sí, porque ya podríamos estarnos autorregulando, ¿no? En el cuestión de que estamos nosotros, no sé, teniendo alguna disfunción en algún órgano. Cuando empecemos a notar un cambio sutil, bueno, ir al interior, ir a modular con esta inteligencia que nos comenta, y que podamos tener un efecto benéfico sobre cada célula, ¿no? Porque no lo tenemos que ver de manera aislada, sino como unitiva. Hay algo que yo quiero hablar sobre eso, porque podíamos explicar esto de más allá del cerebro y más allá de la mente. Como decía yo le completé más allá de la mente. Hay una experiencia de este gurú Paramahansa Yogananda, que para mí ha sido de los poquísimos que se cuentan con la mitad de los dedos de la mano, verdaderos y auténticos maestros espirituales, del maestro Paramahansa Yogananda. Hay un caso en el que parece que allá cuando formó el ashram de Encinitas, y los monjes y las monjas que él formó, alguno de sus alumnos lo quiso envenenar. Para no ser inexacto, no sé si fue con chocolates o algo, pero fue con chocolates, cianuro o arsénico, algo le puso. Y Yogananda tenía pues él tenía la visión, ¿no? Era un hombre extraordinario, ¿no? O sea, su vida, cuando ves autobiografía de un yogi, es conmovedor, cambias muchas cosas en tu manera de pensar. Abre la conciencia, abre al ser humano a muchas cosas. Y ahí dice que de pronto, cuando él se come los pastelillos con el veneno, el chamaco, que era un alumno ahí del ashram, empieza a retorcerse. O sea, los efectos del veneno los empieza a experimentar el muchacho que lo envenena. Y ya se está muriendo, ¿no?
Y Yogananda hace lo que tiene que hacer. Y lo sana. Pero ¿cómo lo va a sanar si no tiene la sustancia dentro? Simplemente hace lo que tiene que hacer y le dices que somos uno, yo tengo la conciencia de que somos uno. Tú me diste esto a mí, pero como somos uno y tú fuiste la causa, pues tú eres el que vas a sufrir los efectos, ¿no? Y ya le dice, pues no es tu momento, no puedes estar aquí en el ashram, no puedes seguir siendo mi discípulo, tienes que irte, tienes que aprender otras cosas, ¿sí? Con mucho amor, con mucho respeto. Pero aquí lo importante es esta experiencia, es más allá del cerebro y más allá de la mente, porque el veneno se lo comió él. Claro, sí. Pero los efectos del veneno, si no hubiera intervenido Yogananda, el muchacho hubiera muerto. Y más allá de esta explicación que da teórica y explicativa, creo que también puede tener una explicación metafórica en donde lo que le deseas al otro, pues se te ve reflejado a ti, ¿no? Y de hecho, en este cerebro, el cerebro de espejo de Nazaret Castellanos, pues habla aspectos, no en este sentido, pero cómo realmente el cerebro se comporta como un espejo hacia el exterior. Pero hay una ley hermética que dice causa y efecto, ¿no? Entonces, acción, reacción. Entonces, estos pensamientos o estos actos que tengo hacia los demás, en este caso que no son tan benignos, que son negativos, pues en algún momento se van a ver reflejados, que fue prácticamente lo que le sucedió al discípulo. Si el maestro estaba en otra sintonía, pues realmente se rebota y regresa hacia el que... Y lo mismo, ¿no? Tanto positivo como negativo. Yo le veo como parte de ese aprendizaje también a esta historia que nos acaba de contar. Pero ahora lo veríamos en el sentido contrario, un sentido profundo. Cuando San Pablo habla de que Jesús se hizo pecado por nosotros, ahí fue en el sentido inverso. La humanidad como causal de dolor, sufrimiento y procesos terribles. Y Jesús se vuelve como el espejo de todo eso. Y a través de su vida absorbe todo eso, voluntariamente lo atrae, lo integra y luego lo vive en el momento de la pasión. Algo único en toda la historia. Ni los profetas, ni los grandes profetas de Israel, con todo el respeto tú sabes que tengo un asombro muy grande por todos los profetas del Antiguo Testamento y por muchos justos de otras naciones, ¿no? Pero nunca ha sucedido algo igual. Cuando yo vi esto en Yogananda, porque también en Oriente se sabe que muchos gurús, verdaderos gurús, están panzones, porque absorben ellos les llaman, se echan encima parte del karma de sus alumnos para ayudarlos, como aflojarles la carga para que la persona que está aprendiendo el camino, que está caminando, no se sienta tan agobiado por los efectos de sus propias acciones y pueda crecer, ¿no? También en la iglesia hay eso, ¿no? Ahí tenemos a Teresa de Jesús, en donde allí en Ávila había un alcohólico que se estaba muriendo y Teresa de Jesús le dice a nuestro Señor Jesucristo, pues yo lo quiero ayudar, está bien Teresa, te avientas el paquete, cada vez que él tome tú vas a sufrir las consecuencias de su alcoholismo. Y entonces la que estaba borracha, la que estaba mareada, la que tenía las crudas era Teresa, ¿no? Digo, aunque nos estamos saliendo un poquito de la parte científica, digo porque son cosas que por el tiempo y que sucedieron no se pueden medir, pero aquí vemos ya eso que está más allá del cerebro y más allá de la mente, de que todas esas acciones tienen un propósito, ¿no? Entonces, para continuar con lo de la sabiduría perenne, ¿no? La iluminación consiste en comprender el perfecto equilibrio del ser y el llegar a ser. El perfecto equilibrio entre lo que somos
y en lo que estamos destinados a hacer. Quizá lo que somos no lo expresamos porque tenemos un apego muy grande a la percepción, que es lo que tenemos, el percibir el tiempo y el espacio y las formas y las dimensiones, ¿no? Quizás si no tuviéramos eso, pudiéramos realmente llegar a ser, entre comillas, sí, expresar lo que realmente somos. Por consiguiente, la verdad de toda existencia y toda experiencia no es otra que el estar en aquí y en el ahora, en el presente, la esencia suprema de eso que investiga, lucha y pregunta, el ser. El viaje espiritual es el proceso que consiste en descubrir y vivir esta verdad. Equivale al ojo que se ve a sí mismo, o mejor dicho, al yo viéndose a sí mismo, al observador que se observa a sí mismo. Y aquí lo dice otra vez, voy a hacer una cita de San Pablo porque es muy clara. Ahora vemos en un espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido por la fuente. Primera de Corintios 13:12. Mi gran pregunta en mi proceso personal es, ¿qué voy a encontrar cuando llegue al centro? Si me estoy buscando a mí mismo, ¿qué voy a encontrar cuando llegue al centro? ¿Qué voy a ver? Digo, porque entramos con esa... incertidumbre, ¿no? Y con esas limitaciones de los sentidos. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír? ¿Qué voy a tocar? ¿Qué voy a oler? ¿Qué voy a gustar? ¿Qué voy a sentir? Y eso en un momento dado puede ser un impedimento para la experiencia da'at en hebreo, el conocimiento, la experiencia verdadera de ti mismo, ¿no? Ahora vemos como en un espejo. Si yo me veo en el espejo, pero si no me reconozco en el espejo que tú eres, que es Marco Tulio, que es cada uno de mis hermanos del mundo, sin importar religión, color de piel, nivel social, todo es un espejo. Yo me estoy contemplando. Mi espejo en el que me contemplo es esférico. Todo es un espejo de mí mismo, todo, la naturaleza, los árboles, las montañas, las ciudades, las guerras, las grandes transgresiones humanas a la vida humana entre nosotros como seres humanos, con los infantes, los odios, etcétera, etcétera, ¿no? Como es adentro es afuera. Claro, es afuera, es claro, obviamente que afuera me estoy viendo a mí mismo en esos aspectos. Pero por eso dice aquí San Pablo, ahora vemos como en un espejo, oscuramente, porque ni siquiera nos reconocemos. Como seres luminosos. Como seres. Mas entonces veremos cara a cara, o sea, cuando nos volvemos hacia adentro, donde está nuestro verdadero rostro. Te vas a encontrar tú donde mismo. En el centro, donde yo soy el centro, entonces conoceré como soy conocido por la fuente. Entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ver? Eso es algo que ha sido parte de mi proceso durante muchos años y no voy a hablar más, pero porque lo ideal es que cada quien lo experimente, que cada quien lo busque, que cada quien lo experimente, ¿verdad? Pero vamos a una cosa de aquí de la hora. ¿El ahora existe o hay muchos ahoras? Porque todo depende de la percepción. ¿Cómo percibes el aquí y el ahora en una experiencia tan placentera? Pero ¿cómo percibe el tiempo, el aquí y el ahora, una persona que está con como dirían aquí en México, con un cólico miserere en el intestino, con un dolor, con el efecto de un dolor por un cáncer, no sé? ¿Cómo percibe el tiempo y el espacio una persona que acaba de recibir un diagnóstico? ¿Cómo percibe el tiempo y el espacio alguien que está en peligro de ser llevado a la cárcel porque no pagó algo? ¿Me entiendes? Sí. Y obviamente que todo alrededor nuestro
Los otros perceptores del aquí y del ahora lo van a percibir de manera diferente. Entonces, eso de decir, cuando Eckhart Tolle dice hay que estar en el aquí y en el ahora, así como que muy sencillito, no es tan sencillo, porque estar en el aquí y en el ahora, estar en el aquí y en el ahora es hasta cierto punto en un estado avanzado de percepción, es inclusive estar conscientes de cómo está percibiendo tu alrededor, de cómo está percibiendo tu espejo. Y el cerebro, ¿no? De hecho, me gustaría dar y complementar un pequeño fragmento de este libro, del espejo de cerebro, de Nazaret Castellanos. Ella es una física neurocientífica muy reconocida en el campo. Y en su libro ella comenta algo muy relacionado a lo que ahora somos por espejo, ¿no? Ella menciona que el cerebro se comporta como un espejo. Entonces nos comenta que ante todos estos pensamientos que tenemos a lo largo del día, que estamos tan absortos en ellos y que nos la pasan distrayendo constantemente y sacando, no lo dice ella, de sacando de aquí y el ahora, pero complementando lo que comentaba del aquí y el ahora, dice, ahora me he distraído, he pasado de pensar esto a otro. Es ahí cuando nos observamos a nosotros mismos. Poco después de los hallazgos que se han Cuando el publicado. observador se observa a sí mismo. Sí, es ahí cuando nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Entre me he distraído, yo he pasado de pensar esto a otro. Nos comenta que hay una red en el cerebro que está constituida por la corteza cingulada, que va a aparecer aquí, que es una estructura cerebral, y la ínsula, que ambas están relacionadas como en integrar la información consciente, inconsciente, subconsciente y regular las emociones. Pero dice, esta red formada, dice, yo la llamo la red cínsula, es un espejo capaz de hacer desaparecer aquello que refleja. O sea, prácticamente nos habla de que hacerlo consciente, hacerlo inconsciente, consciente. Y conocernos de manera total, ¿no? Y cómo entonces el cerebro, a través del cerebro, es un reflejo de lo que está en nuestro interior, en nuestros niveles más profundos, que es también lo que se refiere este fragmento que usted nos dio. En algún momento dado, no nos damos cuenta que que no somos capaces a veces de ser conscientes, nos vemos fragmentados. Yo creo que todos hemos pasado por eso, al menos yo sí he pasado por eso. Me acuerdo de más chico, muy chico, ¿no? De pronto me veía la mano y me quedaba asombrado. Ah, carajo, cómo se mueve. Los dedos se mueven, la mano se abre, se cierra. Y entra uno en un estado de observación, pero sabiendo y experimentando que es tu propia mano o tu propio pie. Que eres consciente de cada movimiento. Pero al mismo tiempo lo ves separado, ¿no? Y es profundamente cuestionador, confrontador hacia si uno ve esto y luego lo confronta uno en análisis interiorizado personalmente, híjoles, te abre muchas cosas y te crea muchas dudas, o sea, te produce un estado de investigación y de búsqueda. Eso fue lo que a mí me sucedió. Pero también de pronto me doy cuenta que aunque estoy en mí, me percibo separado. Ah, ya me duele el hígado, ya me duele el estómago, ya me duele la cabeza. Como decíamos hace rato, lo vemos separado. Y lo vemos separado, ¿no? Y ya hay una mezcolanza demasiado sucia entre el aquí y el ahora, el tiempo y el espacio, y la separación, y la no conexión, o una conexión de, no sé, ¿no? Que en lo particular a mí me propulsó a empezar a buscar, a experimentar, ¿no? Sí, experimentar, ¿no? Entonces, leer a los místicos y luego, a ver,
experimentarlo, a ver, sí, a ver. si es cierto. A ver, yo lo voy a hacer. Leo he leído los místicos. Hay mucho que leer, no nada más en Oriente, dentro de lo que de la enseñanza judio-cristiana tenemos no nada más a los místicos hebreos, muchos de ellos, ¿no? Pero podríamos ver a los místicos. Tenemos esta gran obra de la Filocalía de la Iglesia Ortodoxa y a cantidad de místicos en la Iglesia Católica Romana, incluso como una Santa Teresa de Jesús, un San Buenaventura, hay otros, ¿no? Algunos libros que ahorita no recuerdo de esos grandes místicos de la Edad Media que fueron leídos por Teresa de Jesús porque no encontraba una explicación a sus propios procesos, y que por ejemplo San Juan de la Cruz escribe varias obras con el fin de llenar ese hueco en que en la Iglesia Católica no había pues dónde preguntar. Sin embargo, la Iglesia Católica en aquellos tiempos tenía un libro que se llamaba Tratado de Ascética y Mística de Tanqueray, para quien lo quiera buscar y lo quiera encontrar. Son estudios en los que uno se prepara en el seminario. Si pasa esto, es esto, sí, pero a veces está ya muy reglamentado. Pero cuando tú te enfrentas a la experiencia personal, no existen las reglas. Se sale de las reglas, la experiencia se sale de las reglas, se sale de las estructuras, se sale de los métodos, se puede escabullir tan fácilmente inclusive de la ciencia y de lo mental y de lo psicológico que realmente es un terreno asombroso de investigación, pero de autoinvestigación personal en el interno, ¿no? Pues bastante interesante, padre. Estamos llegando al final de este capítulo, pero me parece que fue bastante revelador desde puntos de vista que van saliendo. Realmente, como lo había comentado, no tenemos como tan estructurada la plática, va fluyendo en cuestión a lo que va surgiendo en este tipo de filosofía involucrada en la iluminación. Creo que nos quedamos con mucha aprendizaje, y más que el aprendizaje, motivarlas a llevarlo a la práctica. Que no nos crean que propiamente ustedes lo puedan experimentar, que tratemos de ir siempre al interior. Al interior existen diferentes metodologías, aquí hemos hablado de algunas de ellas, pero también lo importante es que cada quien tome y haga propia la que más le funcione, porque puede ser que lo que para mí me funcione a usted no le funcione. ¿Sí? No es como una metodología general, como ya lo hemos dicho previamente. Cada quien va a hacer suya un tipo de metodología en la cual digan, yo experimenté esto, me gustó lo que encontré. Puede ser también que no encuentren lo que les guste, porque al ir al interior va a salir todo, ¿no? Va a salir todo, y lo que decía hace ratito va a causar un torbellino, un remolino de emociones, pero lo importante es llegar al autoconocimiento para así empezar este camino espiritual. Si yo soy, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si yo soy la vida, ya sabemos, yo creo firmemente en todo lo que la Iglesia Católica enseña, pero Jesús dice, yo soy la vida, una aplicación de un nivel de verdades. Yo tengo la vida dentro de mí mismo, soy imagen y semejanza, una gota de esa vida, de esa eternidad. Entonces, el único camino que yo puedo recorrer es yo mismo. Para conocerme, tengo que caminar por mí mismo, en mí mismo, conmigo mismo y hacia mí mismo. Yo soy el laboratorio para experimentar. Claro. No hay nada afuera, todo aquí adentro. Aquí, ¿no? Y aquí, en el experimentarme y conocerme, es donde voy a encontrar la verdad. La verdad. ¿Sí? Aquí está, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? Sí. Y encontrar toda esa fuente de lo que hablábamos hace ratito. De y lo que sí yo esencia, presencia. Y lo que sí yo voy a insistir es esto. Algunos maestros de los que yo aprendí, maestros espirituales muy importantes, los que tú también estás leyendo sobre esto ahora, espirituales, que no es algo tan fácil de conseguir dentro de la iglesia, porque muchos
o la mayoría, inclusive eclesiásticos, no lo saben, no lo conocen, porque pues son tan pocos los que realmente se buscan a sí mismos con un verdadero deseo de encontrarse y de encontrar a Dios. Porque si el reino de Dios está dentro, pues entonces aquí está, aquí el camino más corto para Dios es hacia mi propio interior. Pero creo que si la iglesia, sin dejar las preocupaciones exteriores, que a veces creo que son demasiadas distracciones para mí, y creo que la fuente de la paz y de la armonía de los seres es cuando realmente se vive desde lo interno. Si realmente los consagrados, los eclesiásticos, nos dedicáramos más a darle a conocer al pueblo, a la gente, a despertar en ellos, sobre todo ahora en este tiempo, en los años de tanta inquietud de buscar la verdad, que hay métodos, que hay maneras, que siguiendo el proceso espiritual de la fe se puede caminar de esta manera, y que hay una gran cantidad de información de los místicos de la iglesia que son súper abundantes, hombres y mujeres. Creo que cuando la iglesia realmente sea capaz de hacer esto, muchos gurús de India se van a quedar sin gente, porque tenemos todo lo necesario para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sobre todo nos tenemos a nosotros mismos, pero queremos encontrarnos. ¿No? Y que los que nos están viendo pregunten, cuestionen, y si en algún momento dado hay alguien que quiera venir a participar, que ya haya tenido estas experiencias, sabemos que los secretos de Dios no son tan fáciles de compartir, pero si alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo, sí nos gustaría que si nos contactan o contactan al doctor, que es el director de este canal, pudieran participar con nosotros para transmitir a la gente, a tanta gente que está buscando y que no saben que hay que buscarse a sí mismos. Pues le agradezco mucho esta magnífica plática, discusión, tratando de comprender y desmenuzar todos estos puntos de la iluminación, y sobre todo lo que trató la plática de hoy, de ir al centro, cómo encontrar ese centro. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo con sus amigos, sus familiares. Escríbanos en los comentarios si han experimentado algún tipo de esta fenomenología a nivel místico, a nivel espiritual, cuál ha sido su experiencia, desde qué filosofía lo han experimentado. Nos gustaría mucho leerlos y les vamos a estar atendiendo si tienen alguna duda, comentario en la caja de comentarios. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Mística Conciencia Humana.